Hay momentos en los que sentimos que la injusticia reina, que los malvados se levantan sin freno, y que el mundo ha olvidado lo que es la rectitud. Nos miramos por dentro, y aunque callamos por fuera, por dentro gritamos, ¿hasta cuándo, Señor? Esta reflexión no es solo un mensaje, es un encuentro. Un espacio sagrado donde la verdad que arde en tu alma se encuentra con la voz eterna de Dios. Aquí no hablaremos solo de letras en un libro antiguo, hablaremos de tus luchas, de tus silencios, de las lágrimas que nadie vio, y de esa esperanza que, aunque débil, aún no ha muerto en ti. Este salmo es un grito de justicia divina, un recordatorio de que el poder humano es pasajero, pero el juicio de Dios es eterno. Es un susurro al alma que ha esperado demasiado, al corazón que ha sido humillado, al justo que ha sido dejado de lado. Si alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda, este momento es para ti. Quédate. Escucha. Respira. Porque lo que estás a punto de oír puede cambiar la forma en que ves tu batalla. Salmo 75. Dios abate al malo, y exalta al justo. Al músico principal, sobre, no destruyas. Salmo de Asaf. Cántico. Verso 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Verso 2. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Verso 3. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selah. Verso 4. Dije a los insensatos, no os infatuéis. Y a los impíos, no os enorgullezcáis. Verso 5. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Verso 6. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Verso 7. Mas Dios es el juez. A este humilla, y a aquel enaltece. Verso 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Verso 9. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Verso 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Bienvenidos a La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Hoy, nos adentramos en un salmo que, no solo habla de justicia, sino del momento exacto en que, Dios, decide intervenir. Cada verso que explicaremos, es como una llave que abre heridas, pero también revela sanidad. Este, no es solo un mensaje bíblico, es una cita con lo más profundo del alma. Si alguna vez sentiste que el mundo era injusto contigo, quédate. Porque, en cada palabra, encontrarás consuelo, verdad, y la certeza de que, el justo juez, aún tiene la última palabra. Versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. En medio de la angustia y el quebranto, cuando el silencio parecía devorar la esperanza, el corazón de Cristo se aferró al nombre que nunca se ausenta. En el Getsemaní, entre gotas de sangre y el peso del abandono, el agradecimiento brotaba no por la ausencia del dolor, sino por la certeza del propósito eterno. Aun sabiendo lo que le esperaba, su alma no maldijo, sino que honró al Padre, porque el nombre de Dios era su refugio, su compañía, su esperanza viva. Las maravillas del Altísimo no se revelaban solo en los milagros, sino también en la obediencia de un corazón herido que eligió amar hasta el fin. Cada suspiro era un eco de fe, cada lágrima un testimonio de gloria por venir. Mientras el Salvador se dirigía hacia el madero, no fue el miedo lo que ocupó su mente, sino la gratitud profunda por cada alma que sería rescatada. En la mente divina, el sacrificio no era una pérdida, sino una ofrenda voluntaria encendida por amor. Los hombres, aún sin comprender, hablarían siglos después de lo que ocurrió en ese día eterno. Su sangre derramada no solo lavó pecados, sino que escribió maravillas con tinta de redención. En el rostro lacerado brillaba una paz que solo conocen quienes están en completa comunión con Dios. No agradecía el dolor, sino la cercanía de aquel que nunca se retira. Su espíritu se quebrantaba, pero su fe permanecía erguida. Aquel que fue despreciado, azotado y escupido, no alzó maldición contra los suyos, sino agradecimiento al Padre. El nombre del Altísimo era su ancla, su impulso, su motivación para seguir adelante aunque sus piernas temblaran.
Cada vez que el Salvador pensaba en el plan eterno, en las generaciones futuras que cantarían su nombre, brotaba en él un gozo que no pudo ser apagado por el sufrimiento. Su vida fue la máxima expresión de gratitud activa, pues dio todo sin esperar nada a cambio. Aún en el silencio de la cruz, las maravillas de Dios se escribieron con clavos y madero, y cada hombre que las cuenta hoy, sin saberlo, confirma la fidelidad de aquel que nunca abandonó al justo. Verso 2. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Cuando el tiempo del juicio se cumple, no hay sombra donde esconderse. En la hora señalada por el Padre, el Salvador se alzó no con espada, sino con el peso del juicio sobre sí. No se apresuró al momento, esperó con mansedumbre, sabiendo que cada segundo era parte del plan eterno. El juicio que él pronunció fue vivido en carne propia, asumiendo la condena que no era suya. Él no castigó con ira, sino que redimió con sangre. En esa hora justa, no se dictó sentencia contra los hombres, sino que se abrió un camino hacia el perdón. Su medida fue la cruz, su peso fue el pecado ajeno. Y aún así, el veredicto fue amor. El tiempo del juicio no es azaroso ni arbitrario, es perfecto y justo. Cuando el Salvador recibió la copa amarga, no fue por accidente ni improvisación. Fue la ejecución de una sentencia anunciada desde la eternidad, medida sin error, ejecutada con compasión. Él no se desvió del plan, aunque supo del dolor. El juicio comenzó sobre su espalda, y lo aceptó sin protestar. El mundo no entendió la justicia que caía sobre el inocente. Pero él, en su silencio, habló más que 1000 voces. Fue en ese instante señalado que la justicia se encontró con la misericordia, y la cruz se convirtió en el tribunal del amor. Hay un tiempo para todo, incluso para que el Hijo del Hombre tome el lugar de los culpables. No se apresuró al cumplimiento, ni lo evitó. Su obediencia fue total, y su entrega, absoluta. En la plenitud del tiempo, Dios levantó a uno que no conoció pecado para que fuera hecho pecado por todos. Él mismo se presentó ante el tribunal del Padre, sin abogado, sin excusa, con los pecados del mundo sobre sus hombros. Y fue hallado culpable en nuestro lugar. No pidió clemencia, pidió perdón para quienes le clavaron. En ese acto de juicio perfecto, se selló la redención eterna. Verso 3. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Selah. Cuando la tierra tiembla, cuando las columnas de lo creado se estremecen, hay una voz que no se quiebra. El Salvador, suspendido entre el cielo y la tierra, sostuvo todo mientras el universo parecía deshacerse. El peso del pecado desgarró el velo, oscureció el sol, sacudió los cimientos. Pero él permaneció firme, colgado del madero como columna viva del reino. En su agonía, mantuvo en pie la esperanza de la humanidad. No huyó del colapso, lo sostuvo. Mientras todo parecía caer, él restauraba lo que estaba quebrado. El mundo no lo vio, pero en su sacrificio, la creación volvió a alinearse. La tierra se tambalea cuando el justo sufre injustamente. Las bases del juicio humano se desmoronan ante el sacrificio de quien nunca pecó. Y sin embargo, en ese aparente caos, había un orden más alto, una mano que lo sostenía todo. Él no solo sostuvo la tierra, sostuvo la eternidad. Su cruz fue el ancla que impidió que todo se perdiera. Cada clavo fue una columna en el templo del nuevo pacto. Cada lágrima fue cemento en los muros de la salvación. A pesar del estremecimiento, nada cayó, porque él decidió sostenerlo todo con su amor inquebrantable. Cuando el corazón del hombre colapsa, cuando todo lo que creemos estable se rompe, hay uno que no se doblega. El Salvador, en la cúspide del dolor, pronunció palabras que todavía sostienen el alma del quebrantado. Padre, perdónalos. Esa frase sostuvo más que montañas. Su perdón, mientras era herido, fue un acto de sostén universal. Nada se derrumbó más allá de lo permitido, porque lo impidió con su entrega. Cuando el mundo parecía derrumbarse, él no lo dejó caer. El Hijo cargó con los temblores del alma humana, y en su quietud, restauró los fundamentos eternos. Verso 4. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. Al orgulloso le habla el silencio de la cruz. Cuando la voz altiva se eleva, el Salvador responde bajando al polvo. No hay arrogancia que no se enfrente al madero. Él no necesitó levantar la voz para reprender al altivo, porque su sangre hablaba más fuerte. A los soberbios, les ofreció redención sin exigir humillación, y eso fue suficiente para quebrar el alma endurecida. El que no tenía forma ni hermosura,
fue exaltado por encima de todo orgullo humano. Su silencio es un espejo que desnuda toda jactancia. Allí, donde el mundo se enaltece, Él enseñó a morir. Cuando las voces altivas se levantan, el eco del Gólgota la silencia. En vez de gritar, Él fue callado como cordero al matadero. No buscó defenderse, y en su mansedumbre, desarmó la altivez. El soberbio no entiende el lenguaje del quebranto, pero ante la cruz, se queda sin argumento. El Salvador no maldijo a los que le ultrajaron, bendijo al ladrón que se arrepintió. Así respondió a la altanería, con gracia. A todo aquel que se creyó invencible, le ofreció la salvación desde la posición más vulnerable. No con espada, sino con amor clavado. El Salvador no necesitó vanagloria para demostrar poder. Mientras los líderes religiosos se enorgullecían de su conocimiento, Él enseñó desde el silencio, clavado, con la boca seca y los ojos llenos de compasión. A los que hablaban con altivez, les ofreció el bálsamo de la humildad. No discutió con ellos, los redimió. No se alzó sobre sus enemigos, se inclinó para lavar pies, incluso antes de que los traicionaran. Su grandeza no fue proclamada, fue vivida. Y esa vivencia quebró más cadenas que 1000 discursos. Verso 5. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. No levantes tu frente arrogante, porque hay uno que se humilló más allá de lo imaginable para que tú vivas. Mientras muchos deseaban tronos y honores, el Salvador eligió el vituperio. No reclamó su lugar, lo cedió. No pidió ser servido, sirvió hasta el extremo. Su frente, en vez de altiva, fue coronada de espinas. En lugar de orgullo, cargó con la vergüenza ajena. Y así, venció a todos los que se engrandecían a sí mismos. A quien desee levantar su cabeza, le muestra el camino, primero la cruz, después la gloria. No hay verdadera exaltación sin quebranto. Cuando la frente del mundo se eleva desafiante, la del Salvador se inclina en obediencia. No se defendió cuando lo acusaron falsamente. No alzó la voz cuando lo escupieron. Su victoria fue no resistir. En su sumisión, desarmó la prepotencia de las generaciones. Él, que podía llamar legiones, decidió callar. Él, que tenía rostro de eternidad, permitió que lo desfiguraran. Y aún así, ese rostro brilla más que el sol, porque refleja el carácter del Cordero inmolado. No fue la arrogancia lo que lo sostuvo, sino la mansedumbre. Y en esa actitud, derribó los muros de la soberbia humana. Hay frentes que se levantan por orgullo, pero solo una fue levantada en humillación para sostener el mundo. La frente ensangrentada del Salvador, herida por espinas, no se levantó por vanidad, sino por redención. Cada gota que corrió por su rostro fue una declaración contra la arrogancia. El orgullo humano busca altura, pero solo la cruz ofrece ascenso real. Aquel que se humilló fue exaltado hasta lo sumo. Su gloria no nació del poder, sino del sacrificio. No levantó su frente para dominar, sino para salvar. Y esa es la verdadera grandeza que aún transforma. Verso 6. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. El auxilio no nace de la ambición ni brota de la autosuficiencia. Aquel que cuelga del madero con los brazos extendidos no esperó ser exaltado por el norte ni por el sur, sino que aceptó la humillación que el Padre determinó. En medio del desprecio, cuando las miradas del mundo estaban cargadas de juicio, Él descansó en la voluntad de lo alto. No buscó su gloria, sino que glorificó al que envía. Quien hoy clama por justicia desde su quebranto encontrará en ese mismo Cristo el consuelo que no da la tierra. Porque si el socorro no viene del hombre, no hay corazón rechazado que quede sin respuesta cuando es el cielo quien levanta. Los tronos de la tierra cambian, las manos humanas se engrandecen y derriban, pero hay una exaltación que no tiene origen en el mérito visible, sino en la obediencia invisible. El Salvador que fue elevado en una cruz fue también el que fue glorificado en lo alto. Él no esperó ser reconocido por multitudes, sino que permitió que su elevación viniera acompañada de dolor, sabiendo que lo eterno pesa más que lo momentáneo. El que ahora escucha en silencio sus propios lamentos, debe saber que su levantamiento vendrá, no de las esquinas de este mundo, sino de un reino que no se mueve. Hay corazones cansados de esperar ayuda donde no hay raíz de verdad. El Redentor no fue auxiliado por los sistemas humanos, no fue defendido por tribunales ni salvado por multitudes. Su socorro vino de lo alto, de ese lugar donde habita la justicia pura. Él supo que el verdadero auxilio no desciende del favor terrenal, sino del amor inmensurable de un Dios que todo lo ve.
Cuando nuestras fuerzas desfallecen y los vientos de la vida nos doblegan, no miremos a los costados, miremos arriba. Porque de allí viene el auxilio, del Creador que exaltó al Hijo crucificado. Verso 7. Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. El mundo cree juzgar, pero el verdadero juicio pertenece al que fue escarnecido en la cruz. En aquel madero no solo cargó nuestros pecados, también llevó en su sangre el peso de toda justicia. Mientras las voces humanas dictaban sentencia, el cielo callaba, sabiendo que el trono del juicio no está en manos del hombre. Él es quien abate y quien exalta, no según la apariencia, sino según la verdad eterna. En medio del quebranto, cuando el alma parece perderse entre decisiones humanas, recordemos que hay un trono más alto, y en ese trono está quien conoce la profundidad de cada corazón. Muchos se exaltan creyendo que su camino los hizo grandes. Pero el Cristo que fue desfigurado y callado no necesitó defenderse para ser exaltado por el Padre. Aquel que fue bajado a la tumba fue también elevado a la diestra de la gloria. Es Él quien tiene la autoridad para humillar al altivo y levantar al quebrantado. Y si hoy alguien se siente desechado, menospreciado, incapaz de mantenerse en pie, que mire a la cruz, allí fue determinado el verdadero juicio. Y allí, con sangre santa, fue proclamado que el último puede ser el primero, si su corazón se rinde a la voluntad divina. En el clamor de quien fue traicionado, escupido y despojado, se selló el juicio más justo de todos los tiempos. Porque no fue un juicio humano, fue el juicio eterno de un Dios que decide a quien humilla y a quien levanta. El Salvador no fue exaltado por manos de hombres, sino por el decreto eterno del Padre. Quien hoy camina entre sombras, preguntando por qué ha sido abatido, debe entender que no hay caída sin propósito cuando el cielo dirige los pasos. Aquel que fue abatido sin haber pecado, hoy reina, y desde ese trono recuerda a los quebrantados que aún hay esperanza. Verso 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. El cáliz de la ira divina no fue una metáfora para el Salvador, fue una realidad bebible y ardiente. En Getsemaní tembló su alma, sabiendo que habría de beber lo que nadie más podría soportar. Ese cáliz, lleno del juicio reservado a la humanidad, fue vertido sobre él sin medida. La copa no se desvió, y su contenido no fue aminorado. Allí, entre sangre y lágrimas, se cumplió la redención. Quien se siente hoy consumido por la culpa, debe saber que hay un cáliz que ya fue vaciado, una ira que ya fue absorbida, una cruz que hizo posible que el pecador sea perdonado sin pagar con su propia sangre. En la copa de la ira había fuego, justicia, abandono, pero también amor inexplicable. Aquel que se ofreció voluntariamente bebió hasta el final lo que a otros habría destruido. No hubo reserva, no hubo pausa, ni misericordia en ese juicio. El castigo fue pleno, y el bebedor, santo. No lo merecía, pero lo aceptó. Y así, en cada gota, estaba contenida la salvación de multitudes. Hoy, quien siente que su alma está cargada, puede descansar. La copa del juicio ya no está en sus manos. Fue transferida, fue derramada, y fue consumida por el único justo que decidió no dejar a nadie con sed de perdón. El vino rojo de la ira no fue simbólico. Cayó como lava en la garganta del Cordero. Y él, con su obediencia, lo convirtió en el vino de la nueva alianza. Cada sorbo que ardía en sus entrañas era un paso más hacia la redención de los que estaban lejos. Cuando el juicio de Dios cayó, no buscó culpables, sino al inocente que se ofreció como sustituto. Hoy, quienes creen que aún deben pagar con dolor sus errores, deben mirar esa copa vacía y recordar, ya fue bebida. Y en su lugar, ahora hay un cáliz nuevo, lleno de gracia, listo para ser bebido por los que anhelan redención. Verso 9. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Cuando todo fue silencio en el Calvario, un canto eterno nacía desde lo profundo del quebranto. No era audible para los hombres, pero sí para el Padre. El Salvador no solo sufrió, también adoró. Y en medio de su agonía, alabó al Dios eterno. Hoy, cuando la aflicción parece apagar la voz, debemos recordar que la alabanza más pura nace del dolor más crudo. Él enseñó que se puede exaltar a Dios incluso mientras se sangra. Porque la alabanza no se mide por el gozo visible, sino por la rendición interna de un corazón que se niega a dejar de confiar. No hay oscuridad que impida al justo cantar. Y en la cruz, cuando el sol se oscureció, el alma del Redentor aún proclamaba la bondad del Altísimo. Su canción era de entrega, de fidelidad,
de confianza absoluta en el plan que lo estaba desgarrando. Él mostró que alabar no es un acto reservado para la alegría, sino un reflejo de esperanza cuando todo parece perdido. Si hoy la garganta se cierra por el llanto, aún hay fuerza para declarar que Dios es bueno. Porque si el Hijo pudo cantar en su agonía, también podemos nosotros susurrar fe entre el dolor. El cántico del que cuelga en el madero no fue con melodía humana, fue un eco del cielo resonando en un cuerpo herido. Mientras los hombres se burlaban, él honraba. Mientras lo negaban, él adoraba. Su vida fue un canto eterno de obediencia. Y ahora, quienes creen en su sacrificio, heredan ese canto. Ya no cantamos solos. Cada nota que brota del corazón quebrado es armonizada con la voz del que venció. No importa la noche, no importa el dolor. El que adoró crucificado, sigue siendo digno de canción. Verso 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El juicio final no será como los hombres imaginan. No será adornado con discursos ni medido por apariencias. El Redentor que fue despreciado será también el juez que vindicará a los humildes. Y aquel día, los cuernos de los soberbios serán quebrados, no por venganza, sino por justicia. La exaltación del impío es temporal, su altivez frágil. Pero el justo, aunque olvidado por los hombres, será levantado con honra. Y el que fue molido por nuestros pecados, reinará con justicia sobre cada nación, defendiendo a los que hoy solo tienen lágrimas por defensa. Hay cuernos que han sido levantados con soberbia, apoyados en riquezas, poder o fama. Pero ninguno de ellos permanecerá. Porque hay un Dios que quebranta lo altivo y exalta lo humilde. Así como fue levantado el Cordero, también serán levantados los que creen en él. No porque hayan ganado el favor del mundo, sino porque fueron alcanzados por la gracia. Y cuando el justo se siente hoy oprimido por los arrogantes, que no olvide, el juez eterno aún tiene la última palabra. Y esa palabra es justicia. La exaltación no es un trofeo humano, es una corona otorgada por el cielo. Y en ese cielo, el que fue crucificado vive. Él juzga con balanza perfecta. Lo que hoy parece victoria del mal, mañana será su ruina. Lo que hoy parece derrota del justo, será su coronación. Los cuernos de los soberbios no resisten el fuego del juicio divino. Pero los fieles, los humillados, los que lloran en secreto, serán honrados en público. Porque así como fue exaltado aquel que fue desechado, también serán exaltados los que en su nombre se mantuvieron firmes. Es hora de cerrar esta maravillosa enseñanza con una oración profunda, basada en el Salmo 75. Oh Dios eterno, nos postramos ante ti con gratitud sincera. Te damos gracias, porque estás cerca, porque, aún en medio de las tormentas, tu nombre sigue siendo un refugio. Gracias por tus maravillas, que nos rodean, incluso, cuando no las vemos, y por tu presencia, que permanece cuando todos se van. Te exaltamos, porque eres justo, fiel, y no olvidas a los tuyos. Tú eres quien juzga en el tiempo señalado. No hay reloj humano que controle tu plan, y aun cuando parezca que todo se desmorona, tú estás obrando. Cuando la tierra tiembla y las columnas de nuestra vida parecen romperse, tú las afirmas con tu amor inquebrantable. Nada se cae cuando tú sostienes. Por eso descansamos en ti, aunque todo alrededor tiemble. Reprende hoy toda voz altiva en nuestro corazón. Enséñanos a callar cuando el orgullo quiera gobernarnos, y que en lugar de levantar nuestras cabezas con soberbia, las inclinemos con humildad para recibir tu gracia. No permitas que el orgullo nos aparte de ti. Que nuestras palabras sean suaves, nuestras actitudes mansas, y nuestros ojos estén fijos en el cielo, no en la arrogancia del mundo. Porque el socorro no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur. Viene de ti. Tú eres el único que puede levantarnos cuando caemos, el único que puede sanarnos cuando estamos rotos. Levanta hoy al cansado. Sana al enfermo. Fortalece al que ya no tiene fuerzas. Exaltamos tu nombre porque tú eres quien abate al orgulloso y exalta al humilde. No olvides al quebrantado que clama desde el anonimato. Dios justo, tu juicio es perfecto. Si hemos de ser humillados, que sea por amor a tu santidad. Pero si hemos de ser exaltados, que sea para darte gloria. Abate al altivo y levanta al que llora en lo secreto. Mira nuestras vidas y haz justicia en nuestras almas. No te detengas, Señor, hasta que tu verdad brille como el sol. Recordamos, Señor, la copa de tu ira, esa que fue bebida por el Santo Cordero en nuestro lugar. Gracias porque no tuvimos que beberla nosotros.
Gracias porque esa copa fue vaciada en la cruz para que nosotros bebiéramos ahora de la copa de tu salvación. Que nunca olvidemos el precio pagado. Que vivamos con temor reverente y con gratitud desbordante por tan grande sacrificio. Hoy te alabamos, Dios eterno. Aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, aunque haya lucha, no dejaremos de alabarte. Que nuestra vida entera sea un canto a tu fidelidad. Que cada lágrima se transforme en nota de adoración. Enséñanos a cantar incluso en la noche, a exaltarte aún en el quebranto. Porque tú eres digno, eternamente digno. Declaramos, Señor, que tú cortarás los cuernos del malvado y levantarás los del justo. Haz justicia sobre la tierra. Derriba toda altivez, toda estructura del enemigo que oprime a tus hijos. Exalta a los que confían en ti, aun cuando el mundo no los vea. Honra al que se guarda en santidad, al que decide caminar rectamente aun en soledad. Y por eso te pedimos, Dios, que obres milagros hoy. Que tu mano se mueva sobre cuerpos enfermos, sobre almas quebradas, sobre familias rotas. Restaura corazones, levanta al caído, abre puertas donde no las hay. Trae salud donde solo hay diagnóstico, esperanza donde solo hay ruina, gozo donde solo hay lágrimas. Salva, Señor, a los que están perdidos. Haz brillar tu luz en las tinieblas más densas. Danos la vida eterna. Recíbenos cuando nuestro tiempo se acabe. Que nuestra fe no sea solo para este mundo, sino para el que viene. Que el sacrificio del Salvador no haya sido en vano para nosotros. Escríbenos en tu libro, límpianos con tu sangre, y haznos vivir contigo para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si fue de bendición para tu vida, te invitamos a seguir explorando más contenido aquí en La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Cada palabra, cada reflexión, busca acercarte más al corazón de Dios y a la verdad eterna de su palabra. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Si tienes alguna petición de oración, una inquietud, o deseas compartir cómo Dios ha hablado a tu vida, te leemos con gusto los comentarios. Este espacio también es tuyo. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la Escritura y exalta a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios te bendiga, siempre.